Les dejo con la doctora Mariana Durán, ¿verdad? Sí. Es que la pido, pero el que se me olvida. Con la doctora Mariana para que presente a su grupo. Todo suyo, niños. Hola, muy buenas noches a todos. Agradecemos su asistencia. A nombre del Hospital Zaragoza, damos las gracias a la Sociedad de Otorrinolaringología, a la mesa directiva en gestión actual, por estas sesiones. Iniciamos con nuestra sesión. Vamos a presentar a nuestros ponentes, el doctor Juan Carlos Alcántara López, residente de cuarto año, quien presentará el caso clínico en conjunto con la doctora Angélica Janet Vargas González, residente de cuarto año, y como revisión de la sesión, la doctora Yaretsi Fernanda Martínez Ochoa. Esperamos que sea de su agrado, lo preparamos con mucho gusto para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues vamos a comenzar con la presentación del caso de esta noche. Bueno, como ficha de identificación tenemos que se trata de un paciente del sexo femenino de 52 años, quien es originario y residente de la Ciudad de México y actualmente se dedica a la docencia. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, ella nos refiere hipertensión arterial sistémica por línea materna, diabetes mellitus tipo 2 por línea paterna y una hermana con el diagnóstico de artritis reumatoide. Como antecedentes personales no patológicos, ella nos refiere que habita en una casa propia que cuenta con todos los servicios básicos de urbanización, nos refiere su esquema de vacunación completo, tabaquismo activo negado, al igual que otras toxicomanías, y refiere solamente tabaquismo pasivo durante la infancia. Muy bien, continuando con los antecedentes personales patológicos, ella nos refiere que tuvo una hospitalización en el año del 2017, la cual fue secundario a un cuadro de anemia severa, que en ese momento fue tratada con sulfato ferroso, y además que requirió una transfusión, la cual se llevó a cabo sin eventualidades, sin ninguna reacción adversa. Nos refiere a un antecedente traumático de una fractura de radio derecho a los 12 años de edad, la cual en ese momento fue tratada de manera conservadora. Y antecedentes crónico-degenerativos, quirúrgicos, alérgicos e infectocontagiosos, todos fueron interrogados y negados por la paciente. Continuando con el padecimiento actual, ella nos refiere que inicia el día 11 de agosto del 2023 al presentar epistaxis anterior de manera bilateral. Ella refiere que más o menos tuvo una duración de 1 hora, la cual ella pudo controlar al colocar un taponamiento casero y al realizar maniobras de compresión. El día 17 del mismo mes del mismo año presenta nuevamente esta sintomatología, sin embargo en esta ocasión es el sangrado más profuso y le cuesta trabajo controlarlo, por lo cual ella acude a un hospital externo en donde le colocan un taponamiento anterior bilateral a base de riendas de gasa, con lo cual en ese momento logran controlar la epistaxis. Sin embargo, al día siguiente ella refiere que a pesar del taponamiento sigue presentando sangrado a través de ambas fosas nasales, motivo por el cual ese es el día el que acude a nuestro hospital. Una vez a su llegada es valorada por nuestro servicio, nosotros hacemos una revisión del taponamiento, nos damos cuenta que está colocado de manera adecuada y lo único que hacemos es ajustarlo con un vendaje nasal compresivo. Con esta maniobra nosotros logramos controlar el sangrado ese día, en ese momento, por lo que decidimos egresarla a domicilio y darle una cita posterior para seguimiento. El día 23 de agosto acude a valoración para hacer retiro del taponamiento. Al momento de que nosotros retiramos las gasas de ambas fosas nasales, presentan nuevamente un sangrado abundante de ambas fosas de predominio derecho y solamente logramos observar vasos con sangrado activo, por lo que en ese momento nuestra decisión es colocar un taponamiento de tipo absorbible. Sin embargo, no remite el cuadro clínico, por lo que retiramos el material absorbible y en este momento decidimos colocar dispositivo con balón. Con eso nosotros logramos controlar un poco el sangrado y en ese momento decidimos el ingreso hospitalario de la paciente para iniciar conducta terapéutica y protocolo diagnóstico.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hola, buenas noches. Cindy Carballar, R4 del 20 de noviembre. Yo tengo una pregunta. En cuanto a su anemia que tuvo severa en el 2017, ¿les dijo algo más? O sea, ¿tenemos más datos del por qué fue, de hasta qué grado llegó, o sea, hasta qué llegó, hasta qué cifra, perdón? O sea, ¿tenemos más información sobre eso? Realmente, al momento de nosotros hacer el interrogatorio justo en ese antecedente, la paciente solamente nos refiere que presenta síntomas de pues, un cuadro anémico, un poco de taquicardia, palidez generalizada, astenia, dinamia, fatiga. Acude al servicio a valoración y es lo único que le comentan, que tiene anemia y que requiere una transfusión. Sin embargo, también le interrogamos de manera intencionada. Ella niega que este cuadro anémico se haya asociado a algún sangrado activo en ese momento. Hola, buenas noches. Brenda Quintero, R4, Hospital Juárez. ¿La paciente tiene familiares que tengan problemas de la coagulación o que tengan también antecedentes de sangrados? Como tal diagnosticado un problema de coagulación, fue interrogado y fue negado. Solamente nos comentó que en alguna ocasión llegó a ver a su mamá con un ligero sangrado a través de fosas nasales. Gracias. Luis Delgado, R3 del Hospital Central Militar. Tengo dudas acerca de sus hermanos, bueno, de los heredofamiliares. Si solamente tenían antecedentes de artritis reumatoide por su hermana, o sea, ¿no había algo más? No, solamente conocidos, solamente su hermana con artritis. Ok, ¿y de la paciente tenía algún otro síntoma aparte de los sangrados? No, únicamente a nivel nasal solamente nos refiere ligera resequedad. Y ella menciona que antes de este episodio sí llegó a presentar sangrados escasos, pero que eran controlables con maniobras de compresión. En ningún momento requirió atención intrahospitalaria por un sangrado de este tipo. ¿Tampoco de encías ni a nivel de piel? No, interrogado y negado. Ok. Gracias. Hola, buenas noches. Carlos Sánchez, R4 de Pemex. Dentro de los antecedentes, la paciente en algún momento refirió si tomaba aspirina o algún anticoagulante de forma no indicada. No, también fue negado por la paciente. Ok. Y en algún momento, previo a estos eventos de epistaxis severo, ¿la paciente en algún momento detectó, refirió algún síntoma obstructivo nasal? No, también fue interrogado de manera directa, niega datos de obstrucción nasal. Ok, y una última pregunta. En este evento del 2017, ¿tuvo una anemia severa por sangrado agudo o fueron sangrados, pues fue un sangrado crónico, es decir, fue perdiendo sangre paulatinamente? Realmente ella no refiere como tal haberlo asociado a un sangrado activo, solamente de manera escasa a través de fosas nasales cuando se sonaba la nariz o se manipulaba, era un sangrado muy ligero. Gracias. Hola, Anastasia, R4 de Pemex. ¿Que tuviera algún descontrol hipertensivo al momento de la valoración? No, para nada. Completamente sus signos vitales estaban dentro de parámetros normales. ¿Algún suplemento? Tampoco. María José Bravo, R2 del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Quería saber si la fractura fue asociada a un traumatismo o más bien fue patológica. Perdón, no entendí tu pregunta, ¿cómo? La fractura que tuvo del antecedente, que si fue secundario a algún traumatismo que tuvo. A una caída, sí. ¿Sí? Ok. Otra pregunta, perdón. Igual Cindy Carballar, R4 del 20. ¿Ella gineco-obstétrico? O sea, ¿algún antecedente que fuera relevante? En la menarca, si tomó anticonceptivos, algo. Ajá. Realmente no, ella refiere todos sus ciclos menstruales dentro de lo normal, sí. Yo, Leonardo Viviano, R4 de Otorrino. Desde el tiempo que empezó con la anemia o durante los episodios de epistaxis, ¿tuvo algún momento de fiebre no asociada a infección, fiebres que haya referido a origen desconocido o similar? Ok, no, de hecho se interrogó acerca de fiebre, pérdida de peso, síntomas B, fueron interrogados y negados. Gracias. Hola, buenas noches. Alberto Varela, R3, Hospital Juárez. Si me pudiera dar un poquito más de información, doctora, acerca del taponamiento que colocaron. O sea, dice que fue un dispositivo con balón, pero, o sea, ¿por qué fosa? ¿A cuánto le insufló y demás?
Ok, realmente al nosotros retirar la gasa y ver otra vez el sangrado, consideramos por el estado en el que se encontraba la mucosa nasal, colocar un material absorbible, colocamos gel foam. No tuvimos una buena respuesta ante pues, la sintomatología de la paciente y lo que teníamos pues a la mano en ese momento, la intención era controlar la urgencia, entonces pues decidimos colocar un Rapid Rhino, insuflamos 5 cc de cada lado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gibran Galindo, R2 La Raza. En cuanto a la anemia que presentó, ¿cómo la clasificaban? ¿La del 2017? Hipocrómica, normocrómica. No tenemos los datos realmente de la biometría hemática, solamente nos comentó que era algo grave. En ese momento, del 2017. Vaya. Hola, igual Carlos Sánchez, R4 de Pevex. Porque clínicamente determinaron que era como un sangrado anterior del lado derecho, cuando pusieron la rienda y la compresión, supongo, ¿no? Y del lado izquierdo, cuando pusieron el taponamiento, ¿no vieron que que también tuviera un sangrado contralateral? Y si fuera así, también, si llegaron a hacer, una exploración de cavidad oral y vieran o pensaran en un sangrado posterior también. Realmente el sangrado era por ambas fosas nasales, de predominio, o sea, la cantidad era mucho más abundante a través de la fosa nasal derecha. Sí, por cavidad oral sí veíamos pues sangrado, descarga posterior. Ya con el dispositivo neumático logramos controlar un poco el sangrado y fue cuando decidimos su ingreso. Sí consideramos también la opción de que se tratara de una epistaxis posterior. Sin embargo, pues ya con el dispositivo pudimos controlar. A ver, doctor de Pemex, ya que tienes el micrófono, no lo sueltes. Ok, ¿qué estás sospechando? Porque tú estás preguntando sobre un sangrado posterior. ¿Qué sospechas aquí? Pues, yo pensaría que más bien tiene algún trastorno, uno de la coagulación, que también pueden ser hereditarios, o algunas malformaciones vasculares que Dime pueden uno tener. de los La hereditarios. hemofilia tipo B puede suceder en las mujeres, es raro, pero puede llegar a suceder y son pacientes que pues, tienen sangrado y es difícil controlarlos. Y pues algunas malformaciones vasculares en la cavidad nasal. Bueno, A ver, pensando pasa en el que... micrófono a tu compañera de al lado, la que está viendo hacia el piso. Tú, sí. Ahí, ¿qué de las malformaciones vasculares, cuál sería? Pues podríamos pensar en alguna vasculitis que pudiera tener nuestra paciente. ¿Cómo cuál? Pues Strauss, por ejemplo. A ver, pásale el micrófono al doctor. ¿Tu nombre? Soy el doctor Alexis Rosendo, R3 del Hospital Central Militar. Unas malformaciones arteriovenosas podría ser un síndrome de Osler-Weber-Rendu. Ok. ¿Qué características tiene ese síndrome? Pues tiene malformaciones arteriovenosas, como tal a nivel sistémico, pulmonares, en cavidad nasal. El paciente ¿En quiénes predominan? ¿En hombres o en mujeres? En mujeres. En mujeres. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre los antecedentes? Porque ya vamos a la exploración. Va lo bueno. ¿Nada? Continúa, doctora. Continuamos. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con la exploración física. Vamos a ver si corre. En cuanto a la exploración física, tenemos una paciente que se recibe en urgencias, neurológicamente está íntegra, orientada, cooperadora, normocefálica, ojos simétricos, los movimientos oculares están conservados. A nivel de los pabellones auriculares, hay la presencia de lesiones tipo máculas rojizas, diseminadas en ambos pabellones auriculares. Membranas timpánicas se observan íntegras. En la otoscopía no observamos datos de ocupación de la caja timpánica. La pirámide nasal en la inspección es central, el dorso es lineal. Destaca la presencia de sangrado activo profuso por ambas cavidades nasales. No se observan el sangrado
proviene tanto de la pared septal como de la pared lateral. No se observa alguna otra característica, no se observa tampoco una desviación considerable en estos momentos. A nivel de la cavidad oral, la presencia de máculas, de lesiones tipo maculopapulares, tanto en labio superior como inferior, así como en paladar. Los pilares amigdalinos son simétricos, se observa escasa rinorragia posterior, la cual después de su ingreso cesa. A nivel del cuello, realmente este es asignológico, no encontramos masas palpables o alguna visceromegalia. Bueno, en cuanto a la exploración física, ¿tenemos alguna pregunta? Luis Eduardo Delgado, R3 del Hospital Central Militar. Sí. Quisiera saber si las lesiones que menciona del pabellón auricular tenían, además de lo que menciona, alguna otra característica. Si tenía algún dolor, si tuvo algún crecimiento durante, o sea, en ese momento la presentó, pero si anteriormente la había presentado. De acuerdo. En cuanto a las lesiones que ella presenta, no ha observado algún crecimiento rápido en los últimos meses. ¿Y ustedes cómo la vieron? ¿Así como la describen, nada más como pápulas? ¿No tenía ciertas características? Ahorita vamos a pasar unas imágenes, de hecho, vamos a dar la descripción un poco más precisa de las lesiones, pero en cuanto a lo que preguntas, no se observa ninguna otra característica más que las descritas. No ha ¿También en tenido la cavidad oral, perdón? Son las mismas lesiones que presenta a nivel de la cavidad oral y en el rostro. Y bueno, a lo mejor esto no va en la exploración de otorrino, sí, pero ¿había lesiones en otra parte del cuerpo? Así es, sí, entonces, es buena pregunta. Realmente exploramos todo. Tiene las mismas lesiones diseminadas en tronco y en las palmas. Ok. Y bueno, ya nada más por último. ¿Tenía alguna otra característica? A lo mejor esto también no va, pero a nivel pulmonar o en cuanto a la inspección, la auscultación de los campos pulmonares no destaca alguna característica en estos momentos, no cuenta con algún síndrome pleuropulmonar, por ejemplo. Angélica Sandoval, del Hospital Central Militar. Igualmente, respecto a las máculas que tenía en pabellón y en labios, ¿se exploró intencionadamente la digitopresión? O sea, si estas desaparecían con la digitopresión. Así es, sí, es buena pregunta. Las lesiones palidecen a la presión. Gracias. Hola, Anastasia, R4 de Pemex. Una pregunta, ¿las lesiones se llegaban a ver como telangiectasias o solo eran las máculas? Exactamente, ahorita vamos a poner unas imágenes, digamos, más enfocadas. Desde luego que te vamos a dar la oportunidad de que las describas y es buena pregunta. ¿Y sus signos vitales estaban estables? En esos momentos, precisamente esa fue uno de los datos que nos orienta a ingresar a la paciente. La paciente presentaba taquicardia, la presión arterial realmente no llegó a estar hipotensa. La paciente mostraba palidez de piel y mucosas, cierto clínica compatible con síndrome anémico, pero no tenía un choque. Ok, si no hay más preguntas, continuamos. Muy bien. No sé, doctora, si nos quiera apoyar a describir estas imágenes. Esta imagen en particular, ¿qué tipo de lesión observa? Pues estamos viendo a nivel del pabellón auricular, a nivel del hélix, unas lesiones de aspecto violáceo, algunas miden 1 milímetro, otras tal vez un poquito más. En algunas zonas se llegan a ver sobreelevadas, en otras no. Son palpables, no son como pápulas, algunas son como máculas. Ok. Como tal, telangiectasias no alcanzo a ver, pero... Tendríamos que acercarla más, ¿verdad? Vamos a ver otras. ¿Estas? Igual las lesiones sobreelevadas, violáceas, ahí sí se alcanzan a ver sobreelevadas. ¿Sangraban? Las lesiones no sangran. Estas que estamos viendo, no. Y lo que preguntaba la compañera, si se encontraban en otras regiones anatómicas, son las mismas lesiones. No se alcanza a observar a lo mejor las características como si las observáramos con una lupa, pero son vasculares definitivamente, palidecen a la presión, ¿sí?
Igual Cindy Carballar, R4, del 20 de noviembre. ¿Cuándo le aparecieron las lesiones? ¿Fueron al mismo tiempo que la epistaxis? Ahí no. Muy bien. Las lesiones, la paciente describe que no son recientes. Las lesiones ella empieza a observarlas de forma gradual, más o menos a partir de los 20 años de edad. Ahorita la paciente tiene 52 años. Han ido aumentando. No ha tenido ella una sintomatología asociada a estas lesiones que estamos mostrando. Por eso ella nunca ha acudido a una valoración especializada. No considera que sea una enfermedad ella. No le ha dado molestias como tal. Ujú. Hola, buenas noches. Fernanda Carrillo, R4 de Centro Médico Nacional La Raza. Hablamos de carga genética sobre mamá y hermana, pero no sabemos si la paciente tiene hijos y si tienen alguna alteración de este tipo, vascular, sobre todo. Sí, la madre nos comenta que es finada de una falla cardíaca. No sabemos una etiología específica, no cuenta con hijos, no tenemos pues realmente carga genética por ese lado. Otra pregunta, perdón. ¿Sabemos, o se preguntó intencionadamente alguna alteración gastrointestinal, por ejemplo, datos de hematoquesia o si la paciente había tenido eventos de melena? Sí, definitivamente sí. Nosotros buscamos precisamente filiar ese síndrome anémico, como han estado preguntando, ¿no? ¿Qué lo explicaría? Más adelante lo que sigue son los estudios laboratoriales, doctora. Ahí vamos a precisamente explorar esa cuestión gastrointestinal, porque teníamos la misma duda. Ahorita en este momento estamos como en la idea de que la paciente está en urgencias, tenemos todos los datos de urgencias, ¿no? Ok. Y vamos a pasar a los estudios de laboratorio. Bueno, continuamos. ¿Qué estudio pedirían de primera instancia? ¿Cuál sería el estudio básico de primera línea? Hola, Sofía, R2 de Pemex. Pues estudios, una biometría hemática, tiempos de coagulación, a lo mejor una química sanguínea y creatinina, por si queremos solicitar algo contrastado. Sí, doctora. ¿Tú misma nos podrías describir qué datos observas aquí alterados? Tiene una disminución de la hemoglobina, una anemia, disminución del hematocrito, del volumen corpuscular medio, parece ser microcítica hipocrómica, ligeramente empleado el ancho de distribución, el RDW. RDW, perdón. Ancho de distribución eritrocitaria. Ese dato, el hecho de que tenga aumentado el ancho de distribución eritrocitaria, ¿qué te estaría indicando? Asociado también, un poquito con que también es microcítica hipocrómica, a lo mejor a una causa, a una deficiencia ferrosa. Ok, ¿alguien que quisiera complementar lo que dijo la doctora? ¿Faltan algunos otros parámetros de la biometría? Ahorita nos estamos centrando en estos. Pues lo que comentabas del ancho de distribución eritrocitaria, lo que te dice es que la paciente tiene anisocitosis, pues, o sea, una variabilidad en el tamaño de tus eritrocitos. Y que tengas unos reticulocitos mayor del 5%, el 5% es que es regenerativa. Regenerativa. En cuanto al tiempo de evolución, ¿podrías deducir algo del tiempo de evolución de la anemia? No, pues que es crónico. Crónico, ok. Sería una anemia de tipo ferropénica, ¿no? Okay, en este caso, microcítica hipocrómica. Muy probablemente crónica, ¿no? Ok. ¿Alguien que nos quiera comentar lo que resta de la biometría hemática, los tiempos de coagulación? ¿Observan alguna alteración? Pues
Las plaquetas están normales. Sí, realmente aquí no tenemos Sí, no hay alteraciones, alguna doctora, alteración. pero obviamente tenemos que, pues, evidenciarlo, ¿no? Que estén bien por todo el diagnóstico diferencial. Emanuel Miranda, R2 de la Raza. Bueno, el hecho de que la paciente no tenga ninguna alteración en cuanto a este estudio y si nos presenta una anemia ferropénica, a mí me gustaría explorar también que tenga pérdidas, pues que no sean tan determinativas de largo plazo, por ejemplo, hemorragia digestiva, alguna prueba de Guayaco o algo así. Claro, muy bien. Vamos a eso. Qué bueno que lo preguntas, doctor. Aquí observas algo patológico. No. Bueno, como comenta el doctor, una prueba bastante pues rentable, ¿no? Que se dispone en la mayoría de los hospitales, sería una prueba de sangre oculta en heces, la cual observamos positiva, ¿no? Ok. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis Eduardo Delgado, R3 del Hospital Central Militar. Nada más de los estudios de laboratorio, a lo mejor hubiera, bueno, no sé si mandaron o más adelante lo van a presentar, unos anticuerpos antinucleares o de algunos de ese tipo que se consideran todavía dentro de estudios de laboratorio, ¿no? Porque esos ya son Claro. estudios de imagen. Y también un examen general de orina. El examen general de orina está normal, doctor. En cuanto a los anticuerpos antinucleares, yo te preguntaría realmente en qué contexto o en qué paciente, en urgencias, usted pediría ¿Sigue siendo urgencias? En este momento tenemos a un paciente que llega por epistaxis profusa, la cual no cede a las maniobras compresivas, no cede a un taponamiento absorbible. Nosotros pensamos que es un sangrado anteroposterior, se coloca un dispositivo neumático y se controla la epistaxis. Se ingresa para control de la epistaxis, para estabilizar al paciente. Sabemos que el primer paso siempre va a ser estabilizar al paciente, ¿no? Lo que se hizo con esta paciente fue fluidoterapia, cristaloides, monitorización de los signos vitales, la estabilización. Entonces, no le pedimos anticuerpos antinucleares. Ok. Buenas noches, Gibran Galindo, R2 La Raza. En cuanto a los laboratorios y en el contexto que estamos en urgencias, ¿se le pidió cinética de hierro o alguna cuestión de lactantes de fase aguda que serían como los... Sí, pedimos cinemática del hierro, se corroboran los mismos datos que ya tenemos. Es una anemia de tipo ferropénica, es una anemia crónica. Los datos apoyan eso. En cuanto a ¿qué otro estudio me dijiste? Reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda están normales. No hay datos de elevación de los reactantes de fase aguda. Gracias. Hola, buenas noches, Carlos R4 de Pemex. Bueno, ahorita abordando la diapositiva de los estudios de imagen, pues creo que la endoscopía es un buen estudio para determinar pues el sitio de sangrado en este momento. Si es que la cavidad nasal lo permite. Sí. La tomografía, la verdad, pondría en duda si serviría de algo, ya que pues no hay ni una clínica pasada, ni datos de algún por ejemplo, alguna ocupación de la cavidad nasal que pudiera estar provocando el sangrado. Complementariamente, por la sangre oculta en heces, podría ser conveniente que se le realizase una colonoscopía para determinar si es un sangrado de tubo digestivo bajo, ya que pues la hematoquesia pues, son sangrados de tubo digestivo bajo, a diferencia de la melena. Es sangre oculta. Sangre oculta en heces, y más adelante, pues tal vez apoyarnos del servicio de cirugía general para que ellos, pues a lo mejor tomen una tomografía de abdomen, ver si hay algo que esté provocando esto. Sí, considero que nosotros tuvimos el mismo razonamiento. Yo creo que la tomografía en este caso sería considerada un estudio de extensión. Como tú mismo lo comentas, no hay datos de que tengamos una patología tumoral, ¿no? O alguna enfermedad que nos justifique de urgencias pedirle una tomografía. Desde luego que contamos con la tomografía, la cual se realizó posteriormente, y en este contexto tampoco consideramos necesario mandar al tomógrafo a la paciente. Hola, doctor. Buenas noches, soy Luis Mario Peraza, R1 de la Raza. Sí.
No sé si no escuché, pero ¿desde cuándo tiene las lesiones esas maculopapulares? Han sido graduales, han ido apareciendo a lo largo de su vida a partir de más o menos los 20 años de edad, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno. ¿Qué piensas? Hola, soy Ricardo Sánchez de R2 de Bicentenario. Pues sí, yo solamente apoyo la idea de realizar una nasondoscopía para localizar el sitio de sangrado. Ok. La nasondoscopía se realiza, no la pusimos porque en realidad no observamos nada. Ante una epistaxis profusa, yo sé que hay epistaxis que ceden con la colocación de vasoconstrictor, la compresión y te permite localizar el vaso sangrante, pero en este caso sabemos que se le hicieron todas las maniobras iniciales y la epistaxis es una epistaxis muy profusa. No se observa absolutamente nada en la endoscopía, ¿de acuerdo? El sangrado, únicamente el sangrado activo proveniente tanto de la pared lateral como de la pared septal. Vamos a pasar la nasoendoscopía en las siguientes diapositivas en el contexto de cuando la paciente ya recibió el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero en este momento no pudimos realizar una nasoendoscopía pues satisfactoria. Bueno, continuamos. Si no hay más preguntas. ¿Algún compañero R1 de algún hospital que guste apoyarnos en cuanto a la cronicidad o el diagnóstico cronológico de este paciente? Sí, acá afuera. Soy Fernanda Bárcenas del INER, R1. Cronológico sería algo crónico. En cuanto a topográfico, pues estaría localizado en los vasos sanguíneos anteriores y posteriores de la nariz. ¿Estaría limitado entonces a la cavidad nasal? ¿Sí se escucha? Sí, estaría limitado a la cavidad nasal. Así es. ¿Alguien que tenga alguna otra noción? Y bueno, también además de la cavidad nasal, pues tiene una extensión en dermis de la cara y también en las manos por las imágenes que mostraron. Ok. Emanuel Miranda, R2 de la raza. Ciertamente estoy sospechando en una patología pues tiene afectación sistémica. Claro. Sindromático integraría, por supuesto, el síndrome anémico. Tenemos un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico, ¿de acuerdo? Es sistémico para la doctora que nos apoyó con su participación, porque tenemos datos que la paciente presenta sangrado de tubo digestivo, presenta lesiones diseminadas, no se limitan a alguna región específica, están en cabeza, están en tronco, están en las extremidades. ¿Ok? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, doctor. Bueno, pues estoy sospechando en una malformación, en una afectación, un Under-Weber-Randu. Okay. Y pues eso lo dejaría como diagnóstico etiológico, aunque también otras alteraciones que pueden provocar hemorragia, aunque pues ya podríamos descartarla en un principio por la biometría hemática y los tiempos de coagulación y todo eso. De acuerdo. ¿Alguien más que tenga algún otro diagnóstico diferencial? Entonces, el diagnóstico presuntivo, nosotros tenemos el de, como dice el compañero, telangiectasia hemorrágica hereditaria, síndrome de Osler-Weber. En cuanto al diagnóstico etiológico, sabemos que es una enfermedad de etiología, una mutación genética vera. Ahorita vamos a dar la revisión bibliográfica. El diagnóstico de esta enfermedad sabemos que necesita cumplir criterios de Curazao, los cuales la paciente los tiene. En este momento, desde luego, en nuestro hospital no contamos con un estudio genético, lo mandamos de forma diferida, subrogada, pero la paciente cumple con los criterios y haciendo los estudios básicos descartamos algunas otras etiologías. Muy bien, en cuanto al tratamiento, un R4 que nos dé su perspectiva, ¿qué sería cómo lo abordarían ustedes? ¿Qué sugerirían o cómo iniciarían el abordaje terapéutico de este paciente? ¿Algún R4?
Luis Eduardo Delgado, R3 del Hospital Central. Bueno, aquí en la primera consulta que tuvieron, al retirar el taponamiento nasal, bueno, hubiera considerado hacer la nasendoscopía. Sí, lo hicimos. ¿Sí lo hicieron? Sí. Okay. Y ya al haber retirado el taponamiento y al no poder identificar el sitio de sangrado, y teniendo la repercusión que tenía, ahí consideraría o una de dos, el ingreso hospitalario, Sí, o ingreso. meter la exploración endoscópica. Exploración endoscópica. Exactamente. Ok. ¿Únicamente Y para la control exploración endoscópica sería como una herramienta diagnóstica? No, también para control endoscópico de epistaxis por una situación que está teniendo repercusión. ¿Cómo lo harías de forma endoscópica el control de la epistaxis? No sé qué experiencia tengan. Sí, pues realmente, o sea, puedes tener la posibilidad, ya sea en quirófano, o tener al paciente con un bipolar en consultorio y hacer el control. Cauterización bipolar. Exactamente. Okay. Bien. Creo que tenían allá afuera. Bueno, puedo dar mi opinión. Mira, tenemos varios pacientes así y son pacientes que en efecto, mucha gente los cauteriza, los han metido a quirófano, les ponen tapones y no funciona. O sea, ese es el problema, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que hicieron de ponerle el Rapid Rhino fue algo, la verdad es que bien, si era anterior o posterior, porque no veían las dos cosas, pues las abarcaron con eso. Pero, por ejemplo, en nuestro hospital no hay Rapid Rhino. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es, pues, tapón posterior y tapones anteriores. Entonces, en este tipo de pacientes, algo que funciona mucho son... no, los otros. Sí, el Surgicel, no Surgicel, pues, se me fue. ¿A sonda Foley? No Satin, el otro, el que se pone después de una rino, El Merocel, exactamente. Entonces, el Merocel sería una gran opción. ¿Por qué? Porque no lastima, y eso es algo bien importante en estos pacientes. El gel foam no funciona, y cuando nosotros ponemos gasa, luego retiramos, y por la misma malformación vuelve a sangrar. Entonces, Claro. el Merocel es muy buena opción, o el Rapid Rhino en ese caso, ¿no? Pero siempre pues ponemos tapón posterior de tela porque es lo que tenemos. Sí, yo creo que aquí lo que tendríamos que analizar es, y estamos un poco casados con esa idea, de que en todos los pacientes vamos a poder hacer la identificación del vaso sangrante, ¿no? Como otorrino siempre decimos, bueno, ¿de dónde está sangrando? Pero en una epistaxis tan profusa, personalmente es el primer caso que veo de Osler-Weber. Tratamos de localizar el vaso sangrante, le pones todas las medidas, le pusimos Surgicel, le pusimos Gelfoam, le hicimos compresión media hora, y el sangrado cada vez era más intenso. Entre más lo manipulas, más sangra. A lo que vamos es que hay casos en donde los sangrados realmente son incoercibles. Utilizamos el Rapid Rhino, no es que tengamos muchos, la verdad, ese día tuvimos suerte, y tiene la ventaja de que tiene un recubrimiento de carboximetilcelulosa que es un poco más benigno que el Surgicel, ¿no? El problema sería al retirarlo, porque es lo que vimos. Tú le pones un tapón, se lo retiras y vuelve a sangrar, ¿no? Ese fue el criterio para ingresarla, definitivamente. Hola, buenas noches. Pamela Lamas, R4 del Hospital Español. Con respecto al Rapid Rhino que utilizaron, ¿insuflaron el balón anterior, el posterior o ambos? Mira, el Rapid Rhino es un taponamiento que viene en dos presentaciones. Tiene un solo globo de 5 centímetros o uno de 7.5. Hay esas dos presentaciones. Hay otro tipo de dispositivos neumáticos que tienen un balón posterior, que es de 2.5 mililitros, y uno anterior más o menos de 8. Ese es otro dispositivo. El que nosotros usamos de Rapid Rhino es de un solo balón. Es que en la imagen está el de 2, por eso creí que era el otro de... Ese es para los dos balones. Ajá. Entonces fue Sí, uno, ese y fue cuánto uno. inflaron. Fue Sí, esta es una imagen completo. representativa. Ok, gracias. Ese es un solo balón. María Fernanda Carrillo, otra vez R4 de la Raza. Yo creo que todo lo que dicen de los tapones está muy bien. Creo que, como dice la doctora Gelfoam, nunca fue opción, ni es opción para tipo de pacientes con epistaxis activa profusa. Pero también creo que a muchos médicos y a muchos otorrinos nos da miedo la sangre, ¿no? Y ver una epistaxis profusa a veces hace que el médico caiga en pánico y se nos olvida que estamos en un tercero o segundo nivel, en donde primero es el ABC. Y hay que considerar siempre que tu paciente no esté chocado, ¿no? Porque nosotros en la Raza tenemos muchos casos de Osler-Weber.
en donde el paciente llega con una epistaxis profusa y te centras tanto en el taponamiento que el paciente te puede caer en síncope, incluso te puede caer en paro en el consultorio. Entonces creo que es un tema, es un punto a destacar, es un punto que no se debe pasar de alto más allá del taponamiento, porque es la primera atención del paciente. Y una vez que tú corroboraste que tu paciente al menos está hipotenso, pero pues no está chocado, pues puedes atenderlo, ¿no? Un paciente que está chocado y que tiene epistaxis, pues siempre va a ser primero el ABC y siempre va a ser primero la fluidoterapia en conjunto a tu taponamiento, el que puedas realizar, ¿no? Si puedes al menos parar un poco la epistaxis, pues es lo ideal, ¿no? Poner un tapón de gasa bilateral, aunque no se da por completo, de manera que puedas pasar al paciente a choque y puedas continuar con la estabilización y después ver todo lo demás que estamos viendo ahora mismo. Esa es la única cosa que yo creo. Sí, gracias. Por eso creo que pudiendo traer el caso de un tumor indiagnosticable, probablemente no, que son extremadamente raros, pues decidimos traer una patología relativamente rara, pero que nos refleja el manejo de una urgencia otorrinolaringológica, pues la más común que hay, ¿no? Para precisamente refrescar estos conceptos que usted dice, doctor. Ok. Carlos Sánchez, R4 de Pemex. Bueno, hablando sobre los materiales absorbibles para controlarlo, pues sí, el Rapid Rhino creo que es una buena opción en las urgencias porque nos ayuda a paliar el sangrado, en todo caso que pues el balón haga presión directamente en el sitio de sangrado. Hay veces que incluso insuflando el balón, pues el sangrado puede llegar a no ceder porque el globo puede no alcanzar esa zona, porque también hay sangrados de la etmoidal anterior en la que pues el globo no llega a la zona superior. El Surgicel creo que es un buen material para la consulta, especialmente el de malla porque se adosa muy bien al septum en casos que realizamos la cauterización y vamos a apoyar a que la mucosa pues sane nuevamente. En el contexto de la paciente creo que sí es importante pues primero estabilizarla, hacer una transfusión sanguínea, preparar unos paquetes globulares en caso de que se necesitasen y pues llevar a la paciente a una exploración endoscópica en un ambiente controlado y cubrir con un antibiótico, ya que pues tiene el taponamiento anterior. Y ya en el ambiente controlado, pues determinar exactamente dónde está sangrando, porque los pacientes con Osler Weber Rendu pues no sangran específicamente de un vaso, sangran de muchas otras partes como lo mencionaron. Entonces, pues a veces cauterizar una zona tan extensa del septum, pues vamos a condenar al paciente pues a alguna complicación, como puede ser la perforación septal. Entonces, creo que el ambiente controlado en este momento que está muy, que está severo el sangrado del lado derecho, pues iniciar con un control local, si a veces puede llegar incluso a la cauterización de la esfenopalatina, pero esperemos que no sea así. Sí. Bueno, yo te haría la pregunta, ya mencionaron el control endoscópico con cauterización bipolar, tú acabas de mencionar la ligadura o la cauterización de la arteria esfenopalatina, sería otra opción descrita. ¿Qué otra posibilidad terapéutica consideras que pudiera haber en este paciente? Pues en los sangrados incoercibles, pues sí se puede llegar a la ligadura de la maxilar interna, pero no creo que vaya a resolver el problema porque pues en realidad tiene una alteración en la formación de los vasos. Sería aquí, en primer lugar, sería resolver la urgencia, ¿no? Sí. Porque en este paciente quitarle el taponamiento puede ser un problema, ¿no? Aquí ya llevamos como más de 10 días sin poder quitarle el taponamiento, hasta donde vamos en el caso clínico, ¿no? Okay. Hola, Anastasia, R4 de Pemex. También complementar, ustedes comentaron que ya presentaba datos de inestabilidad, ¿no? Como taquicardia. Como de un choque grado 1 probablemente. Ajá. Entonces, si estamos viendo que con las medidas, el taponamiento, compresión, no está funcionando, al menos yo pensaría que sí valdría la pena meterla a quirófano, como dice Carlos, en un ambiente controlado, poder estar aspirando, ver bien de dónde sangra y en medida de lo posible poder cauterizar, poner algún otro material. Muy bien. Vamos a continuar. Gracias, doctora. Nosotros optamos en conjunto con el servicio de terapia endovascular de nuestro hospital la elección de la embolización endovascular. Los beneficios potenciales incluyen que tiene una naturaleza mínimamente invasiva, la visualización de los vasos sangrantes o de las anomalías vasculares, la ubicación del sangrado. Tiene la bondad de poder ocluir múltiples arterias en el mismo procedimiento, así como que puede ser
practicado múltiples veces. Vamos a ver, y como ya decía la doctora, estos del 20 de noviembre, sabemos que estos pacientes van a requerir un tratamiento de por vida, no los vamos a dar de alta y tampoco le vamos a solucionar o a curar la enfermedad, pero nosotros lo estamos enfocando en un paciente que no hemos podido coercir el sangrado, ¿no? Que no le podemos quitar el tapón y optamos por este tratamiento precisamente por estas ventajas. Aquí en esta diapositiva podemos observar, estas son imágenes cortesía del servicio de terapia endovascular. Vemos una proyección lateral y una AP del sistema de la carótida externa. Sabemos que la irrigación de la cavidad nasal va a ser tanto del sistema de la carótida externa como el sistema de la carótida interna. Se realizó unos disparos con material de contraste en estas dos arterias. Aquí le mostramos en esta diapositiva, del lado izquierdo podemos ver cómo se observa la arteria maxilar o maxilar interna con su rama terminal, que sería la arteria esfenopalatina, y al final de la diapositiva, no tengo un señalador aquí. Al final de la arteria observamos las conexiones anómalas o las telangiectasias, ¿no? Estos cortocircuitos arteriovenosos que topográficamente están a nivel del septum. Aquí tenemos un acercamiento. Vamos a pasar un pequeño video. Esta es una arteriografía de la arteria carótida interna. Se realiza en el mismo tiempo, sobre todo para la localización o el diagnóstico de algunas probables malformaciones arteriovenosas cerebrales. En esta paciente no se observaron, afortunadamente. Vamos a poner atención en este video. Vemos cómo se realiza un disparo de medio de contraste en la arteria carótida externa y pasa un fenómeno que aquí nos habla de un dato patológico. La arteriografía tiene tres fases: una fase arterial, una fase capilar y una fase venosa. Y en este caso en particular, se puede reproducir otra vez. Okay. Vamos a ver que se observa la fase arterial, la fase capilar, y juntamente con la fase capilar, al mismo tiempo observamos que empieza a aparecer la fase venosa. Esta es la fase arterial y capilar en un mismo tiempo con la fase venosa. Esta vena de drenaje de la cavidad nasal es la vena facial. Observamos que la vena facial se observa aquí y este es un dato patológico. Sabemos que hay un cortocircuito arteriovenoso característico del Osler-Weber. Okay. Este es un control post-embolización. Esta es una proyección lateral y el material utilizado fue un líquido embolizante de Onyx. Es la partícula embolizante que se utiliza en el Hospital Zaragoza, en donde vemos que las ramas de la arteria maxilar se encuentran totalmente ocluidas. Cabe destacar que se hizo la embolización de ambas arterias maxilares. Aquí, esta es previa a la embolización, solamente la pusimos para que ustedes puedan observar múltiples telangiectasias diseminadas en otros territorios. Por ejemplo, a nivel de la dura madre, sabemos que una rama de la arteria carótida externa es la meningia media, y en otros territorios como la faringe ascendente, etcétera, hay muchas conexiones anómalas con lo que sería el plexo de Kieselbach. Este es un control post-embolización. Aquí podemos ver la radio opacidad del material embolizante. Esta es una proyección AP, igual post-embolización, en donde vemos ambas arterias maxilares ocluidas completamente. Bueno, una vez que se realizó la terapia endovascular, la embolización endovascular, la paciente salió de quirófano sin tapones. Y 3 días después le practicamos la nasoendoscopia. La verdad es que no llegamos hasta Las Juanas por
miedo a que sangrara, solamente queríamos documentar las telangiectasias tanto en la pared lateral como en la pared septal, se observan ahí. En las imágenes previas, en la cara y en el pabellón no se observaba tan de cerca, pero definitivamente son telangiectasias. No quisimos tocarle más allá, la verdad, por lo que ya sabemos, ¿no? Esta es la fosa contralateral, las mismas características. Realizamos un estudio tomográfico, una tomografía contrastada únicamente como estudio de extensión para descartar alguna otra patología asociada, ¿no? Pudiera ser que presentáramos aquí el caso de un Osler-Weber con un tumor nasal, ¿no? Algo raro, pero no, bueno, aquí no es el caso, solamente la utilizamos para observar si había otra alteración, ¿de acuerdo? Únicamente un poquito de hemoseno derecho del maxilar. Y se observa el material embolizante en la tomografía de control. ¿De acuerdo? Este material pues no se va a... es no absorbible, ¿no? Ahí va a estar toda la vida. Realizamos un estudio de resonancia magnética. Igual, la verdad es que por cuestiones de tiempo no vamos ahorita a ya realizar más preguntas. Únicamente como estudio de extensión no encontramos anormalidades. La arteriografía cerebral tampoco muestra malformaciones arteriovenosas cerebrales. Hicimos, como bien comentaba el doctor, un estudio de extensión a tórax en donde observamos algunas malformaciones arteriovenosas pulmonares, las cuales están en seguimiento por neumología. Si nos metiéramos al tema propiamente del tratamiento, aquí no hay una terapia preventiva, únicamente incluso hay autores que no recomiendan buscar intencionadamente todas las malformaciones hasta que no sean clínicamente presentes, ¿no? Pero a nivel de la endoscopía de tubo digestivo alto también se documentan telangiectasias, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con la revisión. Bueno, buenas noches, vamos a continuar con la revisión bibliográfica del tema de telangiectasia hemorrágica hereditaria. Como antecedente, esta es una enfermedad hereditaria, se hereda de forma autosómica dominante, es una displasia vascular, fue descrita primeramente por Rendu en París de 1896, posterior Osler y Weber realizaron aportaciones al ellos observar que había familias enteras que presentaban epistaxis, por lo que ellos lo describen como una enfermedad hereditaria. En 1909 se acuña el término telangiectasia hemorrágica hereditaria por Hannes. De epidemiología, esta es una enfermedad poco frecuente, es rara, se presenta alrededor en uno de 5.000 a 8.000 pacientes. No tiene ningún predominio de etnia y tiene una variabilidad geográfica. Al ser un trastorno que se hereda de forma autosómica dominante, no tiene alguna predilección por algún sexo. Se presenta por igual en hombres y mujeres. Como patogenia, esta es una mutación genética. Vamos a tener diferentes genes, que estos genes van a codificar glicoproteínas para el factor transformante de crecimiento beta. Este factor se va a expresar en las células endoteliales, entonces al haber una mutación en alguno de estos genes, pues no va a haber la correcta estabilidad del vaso sanguíneo, por lo que se va a expresar la enfermedad. Dependiendo del gen que se encuentra afectado, va a ser el tipo, la expresión de la enfermedad, habiendo descrito alrededor de 5 tipos. Los más comunes es el tipo 1 y 2. En el tipo 1 es el gen de la endoglina, en el 2 el ACVRL1 y hay un subtipo del tipo 2 que genera un síndrome de superposición con la poliposis juvenil
al estar afectado el gen MAT4. El tipo 1 tiene mayor afectación pulmonar y cerebral y el tipo 2 tiene mayor afectación hepática. Como manifestación clínica, la más frecuente es la epistaxis, presentándote esta en un 78 al 96%. Esta es una emergencia otorrinolaringológica y los pacientes suelen presentar el primer episodio antes de los 20 años y estos episodios suelen agravarse con la edad. Los pacientes en promedio sangran alrededor de 18 veces al mes y la epistaxis es un factor que reduce significativamente la calidad de vida de los pacientes. Como otras manifestaciones clínicas, tenemos este recuadro en donde vamos a ejemplificar de mayor a menor incidencia los sitios o diferentes órganos afectados por esta enfermedad, siendo la más frecuente la telangiectasia nasal hasta en más de un 90%, seguida de la mucocutánea en un 50-80%, gastrointestinal, malformaciones hepáticas, pulmonares en un 50% y las que tienen menor incidencia son las cerebrales. El diagnóstico de la enfermedad es clínico, teniendo los criterios de Curazao publicados en el año 2000. Estos criterios nos hablan de 4 criterios. El primero es la epistaxis, siendo esta recurrente y espontánea, que la paciente presente telangiectasias en sitios característicos como lo es boca, nariz, mucosa oral, dedos, lesiones vasculares viscerales, digestivas, pulmonares, hepáticas, cerebrales y que cuente con historia en primer grado de algún familiar afectado con esta enfermedad. El diagnóstico, al tener 3 criterios, se considera un diagnóstico definitivo, 2 probable y 1 improbable. También se puede utilizar el mapeo genético, sin embargo, hasta en un 20% de los pacientes no se encuentra una mutación específica, por lo que no se hace de rutina, a menos se reserva a los pacientes con mucha sospecha diagnóstica o por temas de investigación. El tratamiento incluye una gran variedad de intervenciones médico-quirúrgicas, basándose en la gravedad, obviamente, de la epistaxis y la necesidad de cada paciente. Vamos a tener como inicio en este peldaño del tratamiento la educación al paciente, la lubricación nasal, la compresión bimanual, empaquetamiento nasal con material reabsorbible es lo que nos maneja la literatura. Como mencionaron varios, a veces pues no, esto no concuerda con lo que nosotros vemos ya teniendo los pacientes en el consultorio. Alguna embolización vascular selectiva y ya cuando no se tiene la correcta o no se consigue la correcta hemostasia del sangrado, ya considerar algún tratamiento quirúrgico. Como comentábamos también, lo principal es el estado clínico de la paciente. Nuestro ABCD de la atención médica, si el paciente está chocado, reponer líquidos, alguna transfusión, etc. Hablando de lo que nosotros hacemos, es colocar un taponamiento nasal con material absorbible. Este puede ser Sulgicel, Gelfuam o apoyarnos de dispositivos neumáticos. Las terapias actuales no conducen a una resolución definitiva, sino el control parcial de la misma. En la literatura se han propuesto múltiples enfoques terapéuticos, los cuales van desde la destrucción de las telangiectasias, como es la coagulación con láser argón, escleroterapia, electrocoagulación, la disminución del flujo, como es una embolización arterial selectiva, o ya disminuir el traumatismo del paciente con la clausura de la fosa nasal de Young. El tratamiento quirúrgico se ha visto que tiene beneficio, hablando de beneficio, la disminución de la frecuencia y la gravedad de la epistaxis. Sin embargo, también se ha visto en la literatura que alrededor del primer mes a los 9 meses los pacientes vuelven a presentar epistaxis. Entonces, los manejos quirúrgicos se van a realizar personalizados en el paciente, dependiendo también lo que contemos en cada hospital, dejando como último peldaño la clausura de las fosas nasales, siendo ya el tratamiento más invasivo.
Hablando específicamente de la embolización de la arteria maxilar interna en paciente con Osler-Weber, la verdad no hay muchos artículos en la literatura. Nosotros nos apoyamos de este metaanálisis en el cual se incluyen pacientes con epistaxis que necesitan embolización de la vascular periférica de forma idiopática e incluyen pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria. Se ha visto que se vio mayor beneficio en los pacientes que no cuentan con este diagnóstico, sin embargo, la tasa de éxito de los pacientes fue del 87% y la tasa del resangrado del 16.4%. Hablando de tasa de éxito, como la disminución de la frecuencia y la gravedad de la misma. Nosotros también optamos por esta terapia, ya que, como lo mencionamos, nos sirve. La arteriografía es el método más sensible para evaluar el vaso sangrante y localizarlo. ¿Ok? Entonces también nos da un manejo diagnóstico terapéutico de mínima invasión en un mismo episodio. Como complicaciones vamos a tener varias descritas: menores hematoma inguinal en el sitio de punción o de caterización, colocación del catéter, se coloca por la arteria femoral, dolor facial, cefalea, algunos mayores, que es el stroke, pérdida visual o necrosis tisular. Esta se ve más asociada cuando se realiza embolización de la carótida interna, no se observa en la carótida externa. Existen múltiples terapias que nos van a servir como coadyuvante. Una de esas es el ácido tranexámico. Este es un agente antifibrinolítico que va a mejorar la hemostasia, incrementando los niveles de endoglina y así favoreciendo una adecuada remodelación vascular. Se ha visto que hasta en un 17% disminuye la duración mensual de la epistaxis sin tener alguna repercusión en la frecuencia de los sangrados. Otro tratamiento que podemos emplear es la terapia con anticuerpo monoclonal, como el bevacizumab. Este va a inhibir la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular. Pues al ser una terapia blanco o un anticuerpo monoclonal, sabemos que sus costos son elevados y se reserva solamente a los pacientes que ya tienen una descompensación cardíaca importante por la hemorragia o una hemorragia severa. También existen en la literatura múltiples terapias que podemos emplear, como la terapia estrogénica con estrógenos, progesterona, antiestrogénica, como es el tamoxifeno, y el propanolol tópico. Esto se ha visto beneficios ya que aumentan los niveles de hemoglobina y así disminuyen el riesgo o la necesidad de los pacientes en necesitar una hemotransfusión. También la suplementación con hierro oral o parenteral desde un principio, porque como vimos, los pacientes por la cronicidad de este padecimiento hacen una anemia ferropénica. Como diagnósticos diferenciales, ya los vimos, pueden ser hematológicos, enfermedades vasculares o tumores de la cavidad nasal, como el nasoangiofibroma juvenil. La morbimortalidad de esta patología resulta de la gravedad de las malformaciones arteriovenosas a nivel de pulmón, hígado y cerebro. Sin embargo, la epistaxis es el síntoma o el lugar que más afecta la calidad de vida de los pacientes, lo que hay que tener presente. Como conclusión, nosotros concluimos que es una enfermedad poco frecuente. Hay muy pocos estudios en la literatura, por lo que no hay un tratamiento definitivo o un gold estándar de tratamiento. La embolización arterial selectiva obtuvo, en nuestro caso, resultados favorables. La paciente lleva un seguimiento de 9 meses. La paciente ha tenido episodios de 17 que tenía al mes, ahora tiene 4 y todos ceden con la compresión bimanual. Ninguno ha necesitado de algún manejo hospitalario. Es una enfermedad sistémica que requiere manejo multidisciplinario porque, como vimos, afecta a diferentes órganos y sistemas, y la educación al paciente es fundamental en el tratamiento de la misma. Que los pacientes sepan que es una enfermedad que no se cura, que en la actualidad no hay ningún tratamiento o gold estándar, y que sepan qué hacer en algún caso de hemorragia. Con esto concluimos. Espero que haya sido de provecho para ustedes y gracias por su participación y asistencia. Bueno.
Bueno, buenas noches. Gracias a todos por su presencia. Agradecemos al Hospital de Zaragoza que nos haya acompañado. Un excelente caso. Es un reto realmente de tratamiento para todos nosotros que somos otorrinos. No es tan fácil tratar este tipo de pacientes. Hay pacientes que antes de llegar a esto ya están perforados y a veces llegan con diagnósticos muy tardíos. Gracias, doctora. Doctora Durán, y a todos sus residentes por la presentación de este caso. La siguiente sesión, acuérdense, va a ser el 9 de julio. Nos vemos aquí a las 8 en punto. Gracias a todos por su asistencia. Nos despedimos también de los que están en línea.